En la política hay ocasiones que surgen voces críticas y también pueden ser críticas con sentido del humor. Hay incluso quien se atreve a confesar en un libro que, siendo consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, estaba en una conocida perfumería madrileña y se acercó una chica sonriente y él, pensando que había ligado, resultó que no, que siendo consejero le habían tomado por un simple, o no tan simple, porque es un trabajo muy digno, dependiente de dicho comercio. No es otro que Percival Manglano, que viene a presentar aquí hoy a Periodista Digital, Pisando Charcos, incentivos para regenerar la política española. Bienvenido a Periodista Digital. Encantado de estar aquí. Por ahora nadie me ha confundido aquí en Periodista Digital, o sea que la experiencia del juteco esa no me ha pasado aquí. Bueno, aquí además ya no es la primera vez que vienes. Si no te importa, nos tuteamos, sí, nos conocemos de sobra ya. Bueno, la primera pregunta es: si tú pisas charcos, pues vamos a pisarte un poco a ti. ¿Te muestras crítico con el funcionamiento del sistema político? ¿Te muestras crítico en general con todos los partidos? Pero te muestras especialmente crítico con tu partido. Hablar de temas muy sensibles para tu partido, tanto de funcionamiento interno como de grandes escándalos de corrupción. ¿No temes que esto pueda tener algún coste personal para ti o político? Bueno, la crítica que hago en Pisando Charcos está dirigida al sistema de los partidos políticos en general. Si, en tu opinión, está dirigida al PP, bueno, yo creo que no es así. Lo que pasa es que el PP es el partido que más conozco, puesto que soy un miembro del PP, y no solamente eso, sino que es el partido que más me importa. Yo me siento del PP, hace muchos años que estoy afiliado al PP, he sido alto cargo de un gobierno del PP y lo que quiero es lo mejor para mi partido. Y cuando veo cosas que creo que podrían mejorarse, pues estoy dispuesto a pisar charcos para que cambien estas cosas. ¿Cuál es, a mi juicio, el problema fundamental de la política española y del funcionamiento de los partidos políticos en España? Las listas cerradas y bloqueadas. Del momento en que un diputado, un concejal le debe esa elección no a los ciudadanos, sino a las cúpulas de los partidos que establecen las listas electorales, el incentivo está equivocado, y las reglas básicas de la democracia están subvertidas, puesto que no se rinde cuentas a quien se tiene que rendir cuentas, que es al ciudadano, y se rinde pleitesía a unas cúpulas que acumulan un poder exagerado. Y yo, como buen liberal, estoy en contra de las concentraciones de poder y creo que las reglas de juego deben llevar a que el poder se delegue hacia abajo. Ese es seguramente el mensaje más importante del libro. Bueno, aquí ya has apuntado varios temas que tenía previsto preguntarte. Me he adelantado, así perdóname. Bueno, no, pero has apuntado y está bien. Uno de ellos es justo, te acabas de definir como liberal, y es algo que haces además empezando charcos prácticamente desde la primera página. No recuerdo si lo dices en la primera página, pero si no es la primera, es en la segunda. Y es verdad que la inmensa mayoría, por no decir todas, aunque yo creo que todas realmente se fundamentan en un liberalismo muy coherente. Quizá haya algún sector del liberalismo que pueda criticar alguna, pero realmente es dentro de un liberalismo. No tienen miedo de que muchos lectores, porque querámoslo o no, el liberalismo, quizá por desconocimiento, quizá por otros motivos, al final tiene muy mala fama, se conoce muy poco lo que es el liberalismo, tiene mala prensa. Y no tienes miedo que haya un lector que coja el libro, empieza a leer y diga: ¡uy, liberal! ¡Ah, quema! Bueno, efectivamente me defino como liberal al principio del libro, pero lo hago con cierto humor también, tomándome el pelo a mí mismo, diciendo que no por ser liberal voy a hablar de libertad en cada página del libro, ¿no? Es cierto. Y es verdad que los liberales a veces somos pesados, hablando excesivamente de no, soy liberal y tal. Entonces, lo digo al principio y después lo que intento es argumentar las grandes líneas de pensamiento del liberalismo, sin tener que definirlas como tal, y a las consecuencias que lleva en el ejercicio de la política o de la economía. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el liberalismo es las malas cosas que se han hecho en nombre del liberalismo sin ser prácticas liberales. Y, en fin, a un momento dado hablo del partido de Jesús Gil, que montó para saquear las arcas públicas y que se llamaba el Gil Grupo Independiente Liberal. Bueno, pues si había alguien que no era liberal en la política española, era Jesús Gil, pero bueno, pues se llamó a sí mismo liberal, ¿no? Entonces, hay mucha leyenda negra sobre el liberalismo. Se dicen cosas sobre los liberales, que si son los ideales de los ricos, de las concentraciones de poder, que son exactamente lo contrario. El liberalismo, en gran medida, lo que hace es combatir esas concentraciones de poder, y al definir
a la sociedad al definir el ejercicio de la justicia en la sociedad como un ejercicio ciego por la cual todos somos exactamente iguales ante la ley, en contraposición a la izquierda o las ideologías estatistas que tienen tendencia a juzgar cada uno según sus circunstancias y a querer cambiar la ley para adaptarse a las personas, es decir, para cambiar las personas mediante la ley. Bueno, pues esa forma de entender el ejercicio del poder y de limitar el ejercicio del poder es lo que define el liberalismo y es lo que he trasladado en el libro. Ya que hablamos de liberalismo, hay una expresión de Hayek, un autor que tú citas en algunas ocasiones, pero hay una expresión que tú creo recordar que no utilizas en esa expresión, que es la de la fatal arrogancia. Sí. Ese sentimiento de muchos políticos que creen que tienen capacidad para organizar y dirigir el conjunto de la sociedad. ¿Cómo se pone coto a esta fatal arrogancia que en el caso español parece formar parte de la cultura política profunda de los partidos? Las listas cerradas alimentan la fatal arrogancia de las cúpulas de los partidos políticos, dado que las opiniones que se vierten desde arriba, las posiciones que se establecen desde las cúpulas de los partidos, se trasladan hacia abajo a través de una jerarquía, entendiéndose el partido como una forma de implementar esas ideas, ¿no? Entonces hay muy pocos contrapesos dentro de los partidos políticos para poner en duda, para debatir abiertamente las opiniones que se puedan establecer desde arriba. Y cuando alguien, pues básicamente, y por decirlo coloquialmente, nadie le tose, pues es muy fácil que tenga cierta arrogancia. Entonces, la clave es cambiar las reglas para que necesariamente tenga que haber debates, tenga que haber confrontaciones de ideas, tenga que haber argumentos de un lado y de otro, y que frente a esa competencia de ideas, y evidentemente si se es liberal se creen los beneficios de la competencia, al final gane una posición y todos reconozcan que esa ha sido la opinión mayoritaria y por lo tanto se sientan identificadas con ella, sabiendo que es lo que ha querido la mayoría, eligiéndolo libremente, ¿no? Por eso, por ejemplo, algo que también defiendo es que tiene que haber primarias en los partidos políticos para elegir no solamente a las cúpulas de los partidos políticos, dándole mucha mayor voz a los militantes de base de los partidos, sino también para elegir a los candidatos. ¿Por qué un alcalde o un diputado o un presidente, un candidato a presidente de una comunidad autónoma no va a poder ser elegido en primarias con un proceso abierto en el que se diga abiertamente cuáles son las razones y los argumentos con los que se presenta el candidato dentro de su propio partido y que le elijan, y en función de ellos será un candidato fortalecido en las elecciones a las que se presente, ¿no? Sí, pero en todas tus propuestas, yo tengo que hacer, tú y además insistes, y lo has dicho antes, en la importancia de los incentivos. Los incentivos para cualquier persona son fundamentales a la toma de una decisión en cualquier aspecto de su vida, desde comprar una barra de pan u otra, a decidir un trabajo, al modo de ejecutarlo, también cómo se trabaja en política, es indudable. Pero entonces, claro, la pregunta es, ¿qué incentivo tiene un político del partido que sea, o qué incentivo tienen las cúpulas de los partidos para cambiar un sistema que les beneficia, que le otorga un gran poder, una gran capacidad de control y que además les da vías para evitar la responsabilidad de sus acciones? ¿Qué incentivos tienen para cambiar y hacer caso a reformas como las que usted propone? Bueno, es evidente que los que se benefician de un sistema son los que menos incentivos tienen para cambiarlo. Claro, si gracias a las reglas de juego que existen has llegado hasta arriba, pues no vas a querer cambiar esas reglas de juego. Ahora bien, no podemos olvidar que España es una democracia, que el peso de la opinión pública es muy importante y que los políticos están influidos por esa opinión pública. Y las fechas en las que estamos, por la crisis económica, pero también por una crisis que los ciudadanos españoles en su gran mayoría ven que afecta al sistema político en general en España, está llevando a que todas las encuestas, a que las manifestaciones públicas y demás pidan cambios en la forma de ejercer la política en España. Con esto no estoy diciendo que me haya hecho del 15M o indignado, lejos de ello, vamos. De hecho hay un capítulo dedicado a los indignados y yo creo que es un movimiento peligroso, con tendencias totalitarias que hay que tomarse en serio y que hay que contener, ¿no? Pero sí que es cierto que
hay una frase suya que no puedo por más de decir que tiene cierta lógica, que es la frase famosa de no nos representan. Es cierto que con un sistema de listas cerradas y bloqueadas, el incentivo del diputado no es el de representar a los ciudadanos, sino el de defender los intereses de la cúpula de un partido. Y eso yo creo que hay una demanda cada vez mayor para que cambie. Pero claro, a mí, por ejemplo, me ha impresionado hablando con políticos, ya no con grandes dirigentes, que a veces es mucho más difícil hablar con ellos, sino con políticos de un nivel más básico, ¿no? Concejales, ayuntamientos de distintos tamaños, altos cargos de comunidades autónomas distintas. O sea, no solo que somos en Madrid se habla con... Entonces, a veces da la impresión de que estos mismos, que no son las grandes cúpulas de los partidos, son los primeros interesados en mantener la estructura, con lo cual realmente, aunque haya una presión social, dentro del propio partido hay una presión muchas veces por miles de gente que vive de este sistema para mantener el sistema que beneficia a los de arriba y a los de abajo, dentro de la estructura. Bueno, permíteme dar un par de ejemplos de iniciativas que han ido precisamente en la línea de cambiar el sistema tal y como existe ahora. Hace un año y medio, a finales del año 2011, el Partido Popular en la Asamblea de Madrid presentó un proyecto de ley para cambiar la ley electoral en Madrid. Esto quizá requiera cierta explicación. La ley electoral es una para las elecciones generales, pero las comunidades autónomas tienen competencia para cambiar su propia ley electoral para elegir a los representantes en las asambleas parlamentarias autonómicas. Entonces, en virtud de esa competencia, el PP presentó esta ley que planteaba lo siguiente: dividir toda la Comunidad de Madrid en 43 distritos. En la ciudad de Madrid, donde hay 21 distritos, todos sabemos, se crearían 19, es decir, casi el mismo número de los distritos que existen, 19 distritos electorales, dentro de los cuales el votante elegiría a su representante. Es decir, la responsabilidad sería personal del diputado frente a sus electores. Y al mismo tiempo habría una lista que el votante también votaría para elegir a los representantes en nombre de todos los madrileños. Entonces, por explicarlo un poquito más, esto quiere decir que en el momento de ir a votar en el año 2015, si se aprobase esta ley, el votante tendría dos urnas para las elecciones autonómicas. En una elegiría al diputado que representase a su distrito. Por ejemplo, si viviese en el distrito de Retiro, habría una persona que se hubiese presentado por Retiro con nombres y apellidos y decidiría a quién vota. Y en la otra urna, las dos, insisto, para las elecciones autonómicas, votaría a una lista con personas del PP, esperemos que lista abierta, y esas personas elegidas representarían al conjunto de los madrileños, ¿no? A la Comunidad de Madrid. Este es lo que se llama el sistema alemán, que es como funciona en Alemania. Sí, esto es lo que me estaba recordando. Exacto, es el sistema alemán de elecciones, que asegura que hay una representación proporcional a través de la lista y una representación mayoritaria a través de las circunscripciones. Entonces, yo estoy completamente a favor de esta ley. Por desgracia, se ha parado porque para aprobarla habría que cambiar el Estatuto de Autonomía madrileño. Esto requiere 2/3 de la Asamblea madrileña, una votación, y el PSOE está en contra, Izquierda Unida están en contra también. Entonces, pues por desgracia no se está pudiendo tramitar, pero la propuesta está encima de la mesa. Pero curiosamente el sistema es muy parecido al que proponía UPyD a nivel nacional en su programa. La diferencia, la dificultad de lo que plantea UPyD, sin conocer los detalles, es que la Constitución prevé que las unidades de voto, o sea, las circunscripciones en las elecciones nacionales sean las provincias. Entonces, aquí en Madrid, por ejemplo, hay 36 diputados elegidos por la provincia de Madrid. Cuando la Constitución dice que es la provincia, cambiar eso es mucho más complicado. Sí, usted habla también de otra reforma. Bueno, ya hemos hablado de justo de las listas electorales, que eran las puntas que le iba a plantear. También otra reforma que usted habla muy importante, la reforma dentro de los partidos, ¿no? Usted ya ha hablado aquí de las primarias. También habla muy importante del tema de la financiación. Es curioso porque últimamente, con el escándalo de Bárcenas y otros escándalos, hay cada vez más voces que piden, curiosamente, prohibir los donativos privados a los partidos, diciendo que los donativos privados son el foco de la corrupción. Usted propone todo contrario. Usted, una idea que, además, yo se lo digo claramente, yo la comparto.
el partido es una cuestión de sus socios y de sus afiliados y de sus simpatizantes, y que sean ellos los que se financien. Pero, ¿qué ventajas tiene y cómo se evita la corrupción a través de una financiación de partidos totalmente privada, que por otra parte es la que funciona en algunos lugares del mundo como Estados Unidos? La idea básica de la financiación privada de cualquier organización, de cualquier asociación, es que es una financiación voluntaria. Eso es lo que la izquierda intenta hacer olvidar, intenta tergiversar, pero lo cierto es que la financiación privada es financiación voluntaria. Es decir, si yo soy militante del PP, lo cual soy, y voluntariamente doy dinero al PP, lo hago porque quiero y porque también quiero que mi partido le vaya lo mejor posible, y bueno, pues libremente decido que le voy a dar el dinero. ¿Qué pasa con la financiación pública? Y bueno, en las últimas semanas hemos sabido que el PP, y estoy seguro que los demás partidos tendrán una proporción similar, tiene una financiación pública del torno al 95% de sus fondos, ¿no? El 95% son subvenciones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, uno, que el ciudadano está financiando a los partidos, lo quiera o no. Es decir, en el momento de votar, una parte de sus impuestos, en las elecciones generales son 50 céntimos, está yendo a financiar a un partido político. ¿Eso el ciudadano quiere que sea así? Pues bueno, nadie se lo ha preguntado, en el fondo, y lo está haciendo pues porque está obligado a hacerlo. Dos, eso implica también que las cúpulas de los partidos políticos puedan evitar rendir cuentas hacia abajo, hacia sus militantes, porque en el fondo no viven de los dineros que les dan sus militantes. Y yo estoy convencido, y tengo la experiencia de haberlo vivido dentro del PP, que los militantes estarían dispuestos a pagar más y a pagar sus cuotas más regularmente y con mayores importes, siempre y cuando, y esto es absolutamente lógico, eso les supusiese una mayor voz dentro del partido. Es decir, yo no te voy a financiar gratis, yo te financio si a cambio me das mayor voz para tomar decisiones dentro del partido. Entonces, cuando no hay primarias, cuando las elecciones de los candidatos o las elecciones de las cúpulas de los partidos no se hace por primarias, el incentivo para el militante es decir, oye, pues no voy a financiar porque no se escucha mi voz. Y al mismo tiempo la cúpula puede permitirse hacer esto porque su financiación le va a llegar, pase lo que pase, del Estado. Con lo cual el incentivo está equivocado. La clave es que si la financiación fuese privada, el incentivo estaría puesto para que los grandes responsables de los partidos políticos se sentasen en mesas con sus afiliados, les pidiesen dinero y a cambio sus afiliados les pidiesen explicaciones de qué están haciendo con su dinero, lo cual significa que en vez de tener exclusivamente la auditoría del Tribunal de Cuentas como existe ahora, cada afiliado se convertiría en un auditor de su propio partido, porque estaría pidiendo explicaciones. Oiga, ¿dónde está yendo mi dinero? Oiga, enséñeme las cuentas de mi partido. Claro, es cambiar completamente el concepto. Decir, oiga, usted gobierna, yo le estoy financiando el partido y usted ha violado todas sus promesas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya olvídese de que reciben un... Bueno, esto es algo que está en el libro también. Esto sería un incentivo para el cumplimiento de los programas electorales. Si un partido se presenta con un programa y después lo incumple, el riesgo al que se enfrenta es que los afiliados y los simpatizantes dejen de financiar su partido. Esto no quiere decir que un partido, una vez elegido, deba o esté completamente excluido, que tome alguna decisión que vaya en contra de su programa electoral. Esto puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. Ahora bien, si el incentivo está puesto para que no lo haga, las explicaciones que deba dar si lo hace van a ser enormes. Va a tener que molestarse en dar todo tipo de explicaciones para justificar que haya tomado decisiones que van en contra de lo que estaba previsto que hiciese. Sí, pero hay una crítica, sin embargo, que hacen los que defienden que la financiación de los partidos sea 100% pública, que es que dicen que en el caso de que fuera privada, los partidos serían rehenes de las grandes empresas o de los grandes grupos de presión que inyectarían dinero para convertir a las formaciones públicas en instrumentos suyos. Bueno, yo por un lado creo que es bueno que esté limitado el importe máximo que se pueda dar a un partido político. Ahora mismo son 100.000 euros. Seguramente se podría aumentar. Bueno, eso ya sería cuestión de decidir una cifra. Ahora bien, lo que ha demostrado Obama, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas del año pasado, es que el dinero de verdad
no está ahí. El dinero de verdad está en las pequeñas contribuciones que hacen millones de personas. Obama ha demostrado ser un genio de la captación de fondos privados en pequeños importes. Es decir, tiene una base de datos increíble que manda emails a millones de personas pidiéndoles dinero. $5, $3, la persona recibe ese email y dice, mira, estoy de acuerdo, le voy a dar $5. Y gracias a eso ha recaudado muchísimo más de lo que ha recaudado a través de las grandes donaciones. Entonces, esas quejas que se hacen del sistema a menudo lo que esconden es el interés creado actual de no cambiarlo porque se vive mucho más cómodamente con financiación pública, evidentemente, ¿no? Y hablando de los partidos, usted también insiste en la importancia de, y esto sorprende en una primera mirada, después realmente no, en la separación partidos-estados. O sea, su tesis es que aquí los estados y los partidos están fusionados prácticamente como un único ente. Bueno, primero puede explicarnos en qué consiste esa separación, por qué, y también una pregunta, o sea, una vez más, ¿qué incentivo tiene un político que está en el gobierno a renunciar a utilizar el partido como un instrumento de su acción de gobierno o a utilizar el Estado en beneficio de su propio partido? Porque las dos cosas ocurren. La financiación pública es un ejemplo de cómo un partido acaba siendo casi un departamento más del Estado. La financiación pública tiene tendencia a burocratizar las entidades que financia, y eso yo creo que ha ocurrido con los partidos políticos. Es curioso ver, por ejemplo, cómo la ley de partidos que se aprueba en la transición española, en el 77, es una ley muy corta, de unos 6 artículos, que dice bastante poco, pero que tiene un artículo clave que es que habrá financiación pública de los partidos políticos. Entonces, aquí no había claras muchas cosas en la transición cuando empezó a llegar la democracia a España, pero una cosa que sí que tenían claras los partidos es que el Estado tenía que financiarles. Y eso ha llevado a que las estructuras estén muy burocratizadas, que la jerarquía prime y que el poder se ejerza de arriba abajo y no de abajo arriba, como explicaba antes, que traería la financiación privada. La separación de estados y partidos llevaría iría en la línea de lo que apuntaba al principio de desconcentrar el poder. Cuando las mismas personas están en puestos de gobierno y en puestos de dirección de partido, esto concentra muchísimo el poder. Son las mismas personas las que están tomando las decisiones clave, por un lado, sobre quién va a representar a los españoles a través de las listas cerradas, y por otro lado, para tomar las decisiones de gobierno. Entonces, si de lo que se trata es de desconcentrar el poder en la línea liberal que defiendo, algo clave es separarlos. Y el partido, en el modelo que propongo, básicamente se dedicaría a organizar primarias y elecciones internas para decidir quiénes van a ser los candidatos de ese partido. Se ocuparía de buscar financiación a través de sus afiliados y de sus simpatizantes, y también de actuar de contrapoder, en cierta medida, de los gobiernos como defensora del programa electoral y de los principios ideológicos básicos de ese partido, para frente al gobierno de su propio partido. Esto no quiere decir que estuviesen criticando, que el partido criticase abiertamente a un gobierno de su propio color, sino que discretamente se pudiese tener canales para decir, oye, estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con otro, pero claro, tienen que ser personas distintas. Cuando es la misma persona, no puede haber ningún tipo de contrapoder entre el partido y el Estado. Pero claro, una vez más, ¿qué incentivo tiene un secretario general, un presidente, un partido para hacer eso? Para hacer este cambio. Pues ahora mismo es escaso, porque el sistema beneficia, y cuando alguien ha concentrado mucho poder le cuesta soltarlo. Pero una vez más, la crisis en la que estamos lleva a replantearse cómo funcionan las cosas. Y puede ser perfectamente que la solución adecuada en el año 77, en el año 78, con la llegada de la democracia a España, estuviese adaptada a esas circunstancias, pero la sociedad española ha evolucionado y los españoles exigen cosas ahora
en 2013, que no exigían en el año 77. A un momento dado en el libro propongo una ley que es una cosa un poco simpática y no con ningún rigor académico, que es lo que llamo la ley de Cincinato, que lo que establece es que cuanto más desarrollado es un país, menos dignidad prestada tienen que tener sus políticos. Esto en los países muy desarrollados se ve, ¿no? Un primer ministro finlandés viaja en avión comercial, en turista y haciendo escala. Porque se entiende que el trabajar para el Estado no da privilegios. Entonces, esto se ve que los países desarrollados es lo que exigen de sus políticos. Cuanto más se desarrolla un país, más cuentas se exige que rindan los políticos. Y España se ha desarrollado mucho en los últimos 35 años. Y yo creo que la exigencia de los españoles es precisamente que haya menos concentraciones de poder y más rendición de cuentas de sus políticos. Es curioso que habla usted de dignidad prestada, ¿no? Como, por ejemplo, los ampulosos títulos que tienen todos los cargos políticos, ¿no? O sea, te sorprende, pues, su excelentísimo señor, su excelencia, tal, el muy honorable. Claro, que choca, ¿no? Cuando de repente te encuentras como que otro es simplemente el primer ministro, no el digamos, señor primer ministro, ¿no? O sea, ¿por qué ese exceso de recargar los cargos e insistir en la dignidad del representante público? Hombre, desde luego España no tiene la tradición política que tienen otros países. En Inglaterra, por ejemplo, algo que define su forma de entender la política es el poder que ha tenido el Parlamento británico desde hace siglos. Y ese Parlamento adquirió su poder teniendo relaciones muy tensas a menudo con el Poder Ejecutivo, que en su momento era la corona. Hubo guerras civiles, hubo la ejecución de un rey incluso de Carlos I en el siglo XVII en Inglaterra. En fin, pero sobre todo lo que refleja es el pacto básico en el que se basa la democracia, que es que el ciudadano paga sus impuestos a cambio de elegir a unos representantes que controlen en qué se gasta ese dinero que se le ha hecho pagar en forma de impuestos. Entonces, los orígenes de eso son de hace 8 siglos, ¿no? La Carta Magna inglesa, si me apuras, las Cortes de León españolas, con Alfonso VI. Sí. Es decir, hay una tradición muy fuerte. Lo que pasa es que en España esa tradición no cuajó, pero en Inglaterra sí. Y por lo tanto, yo creo que una idea clave es que en España la política se ha considerado tradicionalmente como la administración del Estado, el ejercicio del poder ejecutivo, y en otros países de tradición más anglosajona, en Inglaterra, en Estados Unidos, la política se ha entendido siempre como la representación de los ciudadanos. Y yo me identifico más con esta segunda acepción. Yo creo que la política básicamente es representar a los ciudadanos. Pensemos simplemente en el hecho de qué hacemos cuando votamos. Cuando alguien introduce una papeleta en una urna, está eligiendo a su representante en España. Cuando tú eliges a un diputado, cuando vas a votar en unas elecciones generales, estás eligiendo una lista de diputados. A mí me gustaría que fuese a un diputado, pero bueno, hoy por hoy es una lista de diputados. Es decir, estás eligiendo a tus representantes. Después esos representantes ya elegirán a un gobierno y lo votarán en sede parlamentaria. Pero la relación directa del voto del ciudadano es quién me va a representar. Eso es lo básico de la política. Hay otro aspecto. Más que pisar charcos, pisas callos cuando hablas de la función pública. O sea, directamente vas a algo que aquí parece algo intocable. O lo parecías hace poco. Que es, propones el fin del funcionariado tal como se entiende en España y que el empleo público no tenga que ser de por vida. O sea, ¿qué gobierno se va a atrever a enfrentar a los sindicatos? Bueno, la primera parte de la pregunta no sé si estoy de acuerdo. El fin de la función pública tal y como existe. Bueno, el sistema que existe actualmente, de que ganas una posición y ya es, o a veces sin ganarla, y ya tienes un trabajo de por vida garantizado con dependencia. En España, hoy por hoy, hay 3 millones de empleados públicos. La mitad más o menos son funcionarios por oposición, la otra mitad no, pero todos básicamente tienen empleos de por vida. Entonces, yo creo que es bueno recordar algunas cosas. Primero,
no hay ninguna ley de la gravedad de Talión que establezca que en todos los países del mundo los empleados públicos sean empleados vitalicios. Hay países con mucha tradición democrática donde no es así. El caso de Suecia o de Noruega es exactamente ese. Un empleado público sueco o noruego su relación laboral con el Estado, con su empleador, es exactamente la misma que en el mercado laboral privado, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que pensar que no hay alternativa y que es impensable que pudiese ser de otra manera. Por otro lado, lo que vemos también es que en el momento en que la relación entre el empleado público y el Estado no es laboral, se aplican unos incentivos equivocados. Y cuando digo que la relación no es laboral, lo digo estrictamente. Un empleado público, en su gran mayoría, y sobre todo los funcionarios por oposición, no tiene un contrato laboral con el Estado. No es que reciba un salario a cambio del trabajo que presta. Él tiene una relación estatutaria. Hay un estatuto del empleado público y su salario deriva del hecho de haber conseguido una plaza que, si me apuras, eso es casi la privatización de un Estado. Es decir, ¿por qué alguien puede considerar que una plaza que ha creado el Estado le pertenece? No, de hecho se llama así, plaza en propiedad. Es una plaza en propiedad que pertenece a un ciudadano, a una persona privada. No, oiga, el Estado puede ser privatizado de esa manera. Y esto crea unos incentivos que yo creo que son equivocados. Esto lo hemos visto ahora mismo en la crisis, donde el sector privado se ajustó muy rápidamente. La gran mayoría de los parados hoy por hoy son empleados del sector privado, donde bajó el salario de los empleados privados y donde en el sector público es que la contratación subió en los años 2008, 2009 y 2010. Entonces, el incentivo creo que está mal puesto. Algunas personas ya me han empezado a criticar diciendo que es que estoy criticando a los funcionarios y es como si fuese una crítica personal. No, esto no es una crítica a las personas que trabajan para el Estado. Esto es una crítica a la relación laboral que tienen con el Estado y a los incentivos que crea esta relación laboral. Y yo creo que sería bueno que los incentivos del sector privado se aplicasen también en el sector público. Hay otro aspecto que me llama la atención. Todo el mundo critica, o casi todo el mundo critica actualmente, la estructura territorial. Se habla mucho de la financiación de las comunidades autónomas, pero mientras muchos piden, por ejemplo, que haya una homologación de los impuestos en toda España, una homologación fiscal, tú dices todo lo contrario. Oiga, las comunidades tienen que ser responsables fiscales, deben recaudar impuestos. O sea, una vez más nos encontramos con el caso alemán, también con el caso norteamericano. Es usted quien tiene que recaudar impuestos, quien tiene que hacerse responsable. ¿Qué ventajas tiene esta competencia fiscal? Y sobre todo, una vez más, o sea, esto como cae en la clase política española, porque sobre todo rompe con un discurso dominante buena parte de la clase política. Bueno, en fin, el título del libro está elegido adrede y es evidente que algunos charcos, por no decir unos cuantos, piso en el libro, ¿no? Pero insisto, la política yo creo que tiene que estar basada por el debate abierto, sin cortapisas, sin ser estrictamente políticamente correcto, para que se pueda hablar de las cosas libremente, ¿no? Yo creo que es una de las penas de la burocratización de la política, el que hay como unas fronteras que nadie tiene que atreverse a pisar porque eso no toca. Y de alguna manera, y alguien me lo ha dicho, que el libro es como un panfleto del siglo XIX, y eso me lo tomo como un cumplido. En el siglo XIX, en España, en general en Europa, había mucho debate político, muchísimo debate político, y se barajaban todo tipo de ideas. Yo creo que eso fue bueno para el ejercicio de la política entonces. Pero bueno, la pregunta iba por la financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que, una vez más, el incentivo está mal puesto en el sentido en que la financiación autonómica se basa en la idea de yo invito, pero tú pagas. Sí. Y me explico. Quien recauda los impuestos en España es el Estado central y, sin embargo, quien paga los servicios de las comunidades autónomas son las comunidades autónomas habiendo recaudado el Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Que las comunidades pueden gastar mucho
sabiendo que el coste de aumentar los impuestos, o sea, los ingresos a través de impuestos, no les va a corresponder a ellas, a las comunidades, sino que va a ser el Estado el que tenga que aguantar ese coste. Y es que el sistema está basado ahora en las necesidades, ¿no? O sea, una comunidad autónoma dice, yo tengo estas necesidades y en función de ello le reclama dinero al Estado. Pero claro, ahí el incentivo está mal puesto, porque tú, cuantas más necesidades digas que tienes, más le vas a decir al Estado que necesitas. Es decir, el incentivo está puesto para que gastes, en función de que gastes mucho, dices, es que tengo muchas necesidades, y después vayas al Estado a reclamarle el dinero. Entonces, yo creo que esto está mal diseñado, y no tendría que aplicarse la lógica marxista esta de que de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, sino que tendría que aplicarse la lógica de si alguien quiere gastar mucho, que tenga el coste político que eso implica, teniendo que recaudar mucho, es decir, subir los impuestos, y que sus votantes puedan castigar a sus gobernantes por haberles subido los impuestos. Por eso es tan importante que haya competencia fiscal. Y que si en unas partes de España se suben mucho los impuestos, la gente se pueda ir a otras partes de España donde no se suban los impuestos y se penalice al gobierno que sube los impuestos. Y además en estas capacidades y necesidades incluso está las necesidades, unas y otras pueden ser muy objetivas, las necesidades. Según decir, me acuerdo, pues, supongo que habrás leído La rebelión de Atlas de Rand. Entonces cuentan una fábrica empieza a funcionar así, y claro, como las necesidades iban creciendo. O sea, yo ahora necesito una ortodoncia para mi hijo, y ahora necesito una semana de vacaciones, y había unos poquitos que aguantaban todos los sistemas, que el sistema se hunde. De luego, si el sistema está basado en las necesidades, es que las necesidades en el fondo son ilimitadas, cuando los recursos por definición son limitados. Entonces el incentivo está mal puesto, y lo que lleva a esto también es a alimentar los discursos victimistas de ciertas comunidades autónomas, que le echan la culpa de todos sus problemas a Madrid, al gobierno de la nación, y esto lleva a que políticamente te sea muy rentable decir, no, si yo quiero lo mejor para mis ciudadanos de aquí, de esta comunidad autónoma, pero la culpa de que no te pueda dar todo lo que me gustaría darte es de Madrid, que no me da el dinero para dártelo. Oiga, no, eso está mal puesto. Sí, y ya que hablamos de reforma territorial, aunque no te quiero preguntar exactamente sobre la reforma territorial, en un momento dado tú dices, oye, mira, el problema no son la asistencia de diputaciones y ayuntamientos, el problema es el exceso de competencias. Tú dices, bueno, mientras se eliminen órganos territoriales o mientras hay administraciones, pero no se eliminen competencias, las competencias se van a seguir acumulando, y entonces los problemas siguen ahí. Entonces, ¿qué competencias hay que eliminar al Estado? Y con Estado me refiero desde presidencia del gobierno, desde el gobierno, desde las máximas autoridades del gobierno o del Estado a nivel nacional, hasta el último ayuntamiento o distrito. ¿Qué hay que eliminar? ¿Qué competencias hay que quitar al poder político, en definitiva? Efectivamente, las más urgentes. Está bastante de moda, y las encuestas así lo reflejan, que habría que eliminar todo tipo de administraciones, diputaciones, municipios, etcétera. Y yo lo que argumento es que eso no es necesariamente la prioridad, porque si tú eliminas administraciones, pero las competencias de esas administraciones, o sea, lo que hacen, siguen siendo las mismas, lo único que vas a conseguir es centralizar más competencias en una sola administración. Y entonces pues no habrás ahorrado nada y no habrás ayudado a que el sistema funcione mejor. Entonces yo lo que creo es que la clave es fomentar la competencia dentro de la provisión de los servicios públicos, es decir, que se creen áreas únicas, como se ha creado aquí en la Comunidad de Madrid, tanto sanitarias como educativas, para que los centros compitan entre ellos y el dinero siga al usuario, y que en función del número de usuarios que sea capaz de atraer un colegio, un centro sanitario o un hospital, el centro reciba financiación, y gracias a ello algunos sigan y otros no, pues porque simplemente no dan un servicio que valora a los ciudadanos. Y esto además permitiría discriminar por renta, porque hoy por hoy, por ejemplo, en las universidades el estudiante está subvencionado entre el 75 y el 85% de su matrícula, sin
que se tenga en cuenta qué renta tiene y perfectamente podría haber estudiantes que se podrían pagar una parte mucho más amplia de su matrícula o incluso toda. Entonces, una forma de reducir gastos sería que la gente contribuyese más en función de su renta. Sí, y bueno, ya para terminar, antes has hablado del 15M. 15M, además, que si no recuerdo, una de sus primeras actuaciones públicas antes de saltar a la fama, tú fuiste víctima de ellos. Sí. Creo que además fue justo el día antes de que vinieras aquí a entrevistarte en campaña electoral. Sí, eso no me acordaba, sí, eso puede ser. Y que fue en Lavapiés, donde... Sí, fuimos a dar un meeting del PP y esto fue como el 11 o el 12 de mayo, 3 días antes del 15M, y nos montaron una en Lavapiés muy y además gorda, que es donde la primera vez que yo vi en las imágenes, en los vídeos, Democracia Real ya. O sea, fue la primera vez que vi la pancarta de... Sí. Y bueno, sí, y su forma de actuar, estuvieron 2 horas con silbatos, con todo tipo, con cacerolas, tuvo que venir la policía, primero municipal y después nacional, a protegernos, salimos escoltados, nos tiraron huevos, en fin, fue una cosa... Pero entonces, ¿a qué vamos? Tú hablas de la deriva totalitaria que puede tener, o por lo menos una parte importante de sus elementos, pero indudablemente esto hay un reflejo de que hay un descontento ciudadano y en buena medida motivado, o sea, real. Otra cosa es cómo se canalice. Pero es cómo dar respuesta a este descontento ciudadano de gente que incluso a lo mejor se traga el eslogan fácil y que lo que tú hablas por la novela, en el libro, cuando hablas de Batman, las películas, la saga de Batman, ¿no? Que yo no la he leído y ya no he visto las películas, ya no las voy a ver. Pues así que ya, pero ya me sé la historia entera de estas películas, pero bueno. Bueno, hay algunas cosas que no cuento, para que para que toda la película no se... Pero cómo se le responde y cómo... Porque incluso a veces es verdad que sus mensajes son contradictorios, ¿no? O sea, no queremos que se paguen los partidos políticos, pero queremos que se haga financiación pública. O sea, ¿cómo se responde a este descontento sin caer en el populismo y dando soluciones reales? Yo creo que el 15M y los indignados tuvieron una simpatía en sus primeros días que fueron perdiendo poco a poco. Y las primeras manifestaciones en la Puerta del Sol fueron masivas y eso sería absurdo ignorarlo. Hubo mucha gente que de buena fe fue ahí creyendo que, o para expresar su descontento hacia la política, hacia las decisiones que se estaban tomando, y que poco a poco se fueron desengañando con las iniciativas del 15M porque vieron que estaban manipuladas, que estaban instrumentalizadas por ciertos partidos políticos y sobre todo por ciertos movimientos ideológicamente muy escorados a la izquierda, que lo que querían era pues presentar un programa de nacionalización, de estatalización de la sociedad civil, en fin, que esto se acercase al modelo cubano. Entonces, aunque ya haya habido esa desafección hacia el 15M, las encuestas y, en fin, el hablar con la gente en el día a día te demuestra que la gente quiere que las cosas cambien. Entonces, la cuestión es cómo. Entonces yo creo que las soluciones que propone el 15M son las equivocadas. ¿Por qué son las equivocadas? Bueno, pues esto lo podemos ver en los lemas y en general en los tipos de peticiones que hacen los grupos del 15M cuando se manifiestan, que básicamente están dirigidas todas a aumentar el gasto público. Yo estoy por conocer una manifestación en la que se haya pedido que se reduzca el gasto público. Estas manifestaciones siempre están dirigidas a eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues lógicamente tendría que decir que se suba todavía más los impuestos, que haya todavía menos crecimiento económico, porque evidentemente con mayor presión fiscal es lo que vamos a conseguir. Y entonces, con las buenas palabras que se les escucha, con las buenas intenciones que manifiestan tener, en el fondo lo que están proclamando, lo que están defendiendo es que se paguen todavía más impuestos. Y a menudo lo que esconden estas manifestaciones son intereses creados de ciertas asociaciones, de ciertos gremios, de ciertos tipos de empleados, lo que quieren es defender sus derechos laborales, sus ingresos y demás. Que bueno, me parece legítimo, todo el mundo puede defender sus derechos y sus ingresos, pero claro, al esconderlo con este barniz de regeneración y demás, no están trasladando lo que de verdad quieren, que es pues, que no se les baje su salario, como ha ocurrido con tantos otros españoles. Entonces, yo creo que
La clave, hombre, a mí lo que me encantaría es que hubiese una manifestación para pedir que hubiese menos gasto público. No sé si eso va a ocurrir. Pero sobre todo lo que hay que es ir más allá, leer qué es lo que están pidiendo en la práctica y darse cuenta que hay alternativas. Y la alternativa básica, y para terminar casi voy a enganchar con el principio de la entrevista, es que la voz de esa mayoría silenciosa, de esos ciudadanos que no se manifiestan, se pueda escuchar más claramente a través de unos canales de comunicación mejores con sus representantes políticos. Mientras estén obstruidos, mientras funcionen mal por culpa de las listas cerradas, tal y como existen hoy por hoy, el incentivo estará puesto pues a que se escuche a los manifestantes en la calle. Entonces lo que se trata es que para que la mayoría silenciosa sea menos silenciosa, los representantes tengan el incentivo puesto para rendirles cuentas y para escucharles de una manera más atenta a cómo lo están haciendo hoy por hoy. O sea que estas propuestas que hago en el libro creo que van encaminadas precisamente a atender a esas demandas sociales que existen hoy por hoy en España, que las manifestaciones del 15M creo que se equivocan en las recetas que proponen y que creo que se satisfarían mejor con mayor rendición de cuentas, menor concentración de poder en ciertos estamentos y en general mayor voz ciudadana, que es en lo que se basa la democracia, tan simple como eso. Bueno, pues si te parece bien, Percival, con esto terminamos esa entrevista y bueno, pues solo nos resta recomendar al público que lea Pisando Charcos y que con él pises charcos y pises callos a quien haga falta, y muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Yo, el título del libro está elegido también porque la idea básica es que no se avanza si no se pisa charcos. Y los tiempos en los que vivimos exige que avancemos en reformas, avancemos para salir de la crisis, y no vamos a salir sin pisar charcos, ¿no? Entonces, por eso creo que es bueno pisar charcos. Bueno, pues ahí queda, y muchísimas gracias una vez más por haber venido a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros.